Bien. Bueno, jóvenes, con ayuda de ustedes, esperamos terminar esta última clase el día de hoy. De acuerdo al programa nos tocaría el viernes, pero tenemos todas las partes. Eso sí, vamos a hacer una presentación rápida porque Julio había tenido un tema de vinculación clínica. Vamos entonces con el sistema ventricular. Los ventrículos, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. El sistema ventricular entonces es un conjunto de unidades denominadas ventrículos, de los cuales tienen por función hacer circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces tienen ese parecido, se llaman ventrículos y hay una circulación. La diferencia es que estos ventrículos están en diferentes lugares del encéfalo, están en el mesencéfalo, en el telencéfalo, están en el diencéfalo y su función es hacer circular el líquido cefalorraquídeo. Ahora, nosotros decimos que hay 4 ventrículos, de hecho hemos estudiado ya, no lo vamos a volver más que creo que una mención al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo lo hemos visto cuando veíamos mesencéfalo, tronco del encéfalo. Lo hemos mencionado cuando hablamos de los ventrículos laterales que están, fíjense, dentro de lo que es el encéfalo. Cada hemisferio cerebral tiene un ventrículo lateral. Primero, segundo, 2 ventrículos laterales. Por debajo, aquí se lo puede ver, por debajo un tercer ventrículo y desde ahí un cuarto ventrículo. Perdón, tercer ventrículo y desde ahí el cuarto ventrículo. Entonces, son 4 ventrículos. Los ventrículos laterales se comunican entre sí con el tercer ventrículo a partir de los agujeros de Monro. ¿Qué está indicando? 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo. Los ventrículos laterales no se comunican entre sí. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de un conducto, ¿sí? A través de los agujeros de Monro. Ahora, esos 2 llegan hasta el tercer ventrículo. Y desde el tercer ventrículo se van a ir hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral. El acueducto cerebral a estas alturas debe ser bien famoso, debe ser conocido. Hemos hablado del diámetro reducido, que sí hemos hablado mucho. El acueducto de Silvio también se llama. Finalmente tenemos al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está, hemos dicho, en el tronco del encéfalo, entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Y el líquido cefalorraquídeo que llegue ahí se va a dirigir hacia la médula espinal a través del conducto central, o como se llamaba antes, a través del conducto del epéndice. Y de esa forma va a bañar toda la médula espinal, va a volver a través de la vía madre, nuevamente va a volver y esta circulación va a continuar. Entonces, contiene cuál es el líquido que circula, el líquido cefalorraquídeo. Entonces esa es la primera introducción. Estas 2 imágenes que voy a presentarles es el resumen del sistema ventricular. Ahí se puede observar claramente a los 2 ventrículos laterales, el izquierdo y el derecho. Se puede ver su conexión con el tercer ventrículo, se puede ver el foramen de Monro, ¿no es cierto? Se puede ver el tercer ventrículo comunicarse con el cuarto a través del acueducto cerebral. Entonces, fíjense, cada uno de ellos tiene un conjunto de características. Cuando comenzamos a describir este tema, originalmente estaba después de meninges. Yo lo dije, lo veremos al final, porque describirlo y conocer hace necesario revisar otros temas que por suerte ya los revisamos. Entonces, esta es una vista sagital, ligeramente oblicua, para que vean a los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son más grandes, como ustedes ven, tienen 3 astas, tienen un asta anterior, tienen un asta posterior y tienen un asta inferior.
son bastante grandes, solamente los ventrículos laterales. Los otros dos son más pequeños. Esta imagen que estamos viendo es una imagen superior, estamos viendo desde arriba la línea media y estamos viendo también el sistema ventricular. Aquí están los ventrículos laterales, ahí está el asta anterior, este es el asta posterior y el asta inferior. Lo podemos ver el tercer ventrículo y podemos ver su proyección hacia el cuarto ventrículo. Entonces, para repasar temas, estas dos figuras es ideal. Bien, vamos viendo entonces cómo es anatomía. Lo vamos a pasar rápido en el sentido de que ya se han encontrado las descripciones, no es muy dificultoso leerlo y tiene varias presentaciones. Bien, vamos con los ventrículos laterales. Cuando hablamos de los ventrículos laterales, en realidad estamos hablando del primer ventrículo y del segundo ventrículo, si tomamos en cuenta que son 4. Como son laterales, no hay problema con la definición. Los dos se llaman ventrículos laterales. Otra afirmación, por favor, no se comunican entre ellos. No se comunican. Se comunican con el tercer ventrículo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en el examen pregunto qué comunica el agujero de Monro, el agujero interventricular de Monro, ¿no? Y se pone en el examen que se comunica a los ventrículos laterales. No, es con el tercer ventrículo. ¿Qué más? Se comunican anteromedial con el tercer ventrículo. Los ventrículos laterales, y ahí dice a través de los forámenes interventriculares de Monro. ¿Qué más? Presentan un asta frontal, un asta occipital, un asta temporal, un atrio y una porción central. Vamos denominándolos, aprovechando los colores. El asta frontal, este es el asta frontal, no hay que pensar que es todo esto, ¿sí? Asta frontal, ¿sí? Asta occipital en rojo. Asta temporal, aquí en morado, porción central en dorado, en amarillo, ¿sí? Y el atrio. Entonces, tiene varios elementos. De ellos, la porción central, como ustedes ven, es la más grande, es la más voluminosa, pero la más importante, digamos, funcionalmente, es el atrio, ya que recibe la confluencia de todas las astas, ¿no? La confluencia anatómica de todas las astas. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, comienza a hacer la descripción del asta frontal, la que está adelante, indica que se dirige hacia atrás, hacia el lateral, y se continúa con la porción central. Fíjense, por eso digo, no vamos a entrar en tanto detalle. El asta frontal hacia atrás se comunica con la porción central. Si ya lo hemos nombrado a cada uno, cuando ustedes tengan la presentación lo pueden pasar rápido. El límite, ahora, ¿hasta dónde es porción central y desde dónde es asta anterior frontal? Dice aquí, busque el límite entre ambas porciones a la altura del foramen interventricular. Entonces dice, si ustedes ven que todo esto es el asta frontal y yo tengo que saber dónde limita, busque el foramen interventricular de Monro. Ese punto es el límite. De ahí hacia adelante es asta frontal y de ahí hacia atrás es la porción central. Entonces, ahí el límite ese también resuelto. Como estamos viendo de ventrículos, dice que tiene superiormente, aquí arriba, ¿no es cierto? Y si ustedes se acuerdan, ahí está el cuerpo calloso. Y si está el cuerpo calloso, vamos a encontrar, aquí vemos, fíjense, la rodilla del cuerpo calloso, el tronco o el cuerpo del cuerpo calloso. Y si ustedes se acuerdan, estas eran fibras comisurales que en realidad tienen proyecciones hacia ambos hemisferios y hacia adelante formaban el fórceps menor. Bueno, esa relación anatómica está mostrada. Entonces, ¿con quién se relaciona el asta frontal y la porción central
hacia arriba se relaciona con el cuerpo calloso a través de esas formaciones. ¿Qué más? La cara lateral es oblicua hacia abajo y se va a relacionar con la cabeza del caudal. El borde lateral va a relacionarse con la unión del cuerpo calloso y el núcleo del caudal. No vamos a preguntar tanto detalle de límites por astas, suficiente con que sí se reconozca a los ventrículos laterales. La cara medial es la más importante, por eso le he marcado ahí, está delimitada por el septum lucidum o pellucidum, ya habíamos visto otras presentaciones de él, y separa a ambos ventrículos laterales. Entonces hemos visto la cara lateral, ¿sí? Estamos viendo, y su relación con el caudal, eso está por demás. La cara medial está mostrando al septo pelúcido y está mostrando el límite entre los dos ventrículos laterales. Finalmente, para los neurocirujanos tiene valor el señalar el extremo anterior anatómico y la distancia que lo separa de su borde más del polo frontal. Y dice, está o debe haber normalmente entre 3 centímetros de longitud, la distancia. Por supuesto, va dando otras distancias. Del polo occipital hace lo mismo. Lo que está en amarillo es la porción central, que como ustedes ven, continúa el asta frontal hacia atrás. Entonces, ¿qué hace? Va a seguir el camino desde el asta frontal y va a terminar en el atrio, ¿no? Que ya habíamos dicho, ¿dónde se encuentra el atrio? En la confluencia del asta anterior, del asta frontal, el asta occipital y el asta temporal. En el punto de reunión, esa punta recibe el nombre de atrio ventricular. Entonces, aquí tampoco hay mucha ciencia. La porción central también se la puede describir, tiene una cara superior que, como ustedes ven, es comisural, está mostrando el tapetum, está mostrando del cuerpo calloso, la mayor cantidad de fibras que se están entrecruzando ahí. En la cara medial, como es ventrículo, sigue formando el tabique, el septo pelúcido, el fornix, que lo habíamos visto nacer de la cara inferior del cuerpo calloso, y la cara lateral del cuerpo del caudado. Ahí estamos mostrando, ya hemos visto que el caudado está formando la cara lateral para el asta frontal y para la porción central, para esta porción central, ¿sí? Y finalmente la cara inferior, que ya se puede ver ahí, lo que ha hecho es profundizar, se ha ido más hacia abajo, y a través de eso se está pudiendo ver ya la presencia del tálamo, de las venas talámicas, y está mostrando sobre todo la tela coroidea. Eso de la tela coroidea, los plexos coroideos, lo vamos a señalar al final. La diferencia primero, que es tela coroidea, que es plexo coroideo, que función tiene, ¿cierto? Ustedes lo van a ver en fisiología, si es que no lo han visto ya en histología. Bien, el asta occipital, ahí lo estamos viendo, justamente detrás del atrio ventricular, y es esta ramificación, es esta proyección del ventrículo lateral hacia atrás. ¿Qué estamos viendo? Que, como su nombre lo indica, se separa de la estructura principal del ventrículo y se dirige hacia el polo occipital. ¿Qué está mostrando ahí de relación? Fíjense el gran parecido que tiene, ¿no? En la cara superolateral se va a encontrar con las fibras del cuerpo calloso. Acuérdense que aquí en pleno cuerpo del cuerpo calloso está el tapetum, hacia adelante, hacia el extremo anterior está el forceps menor, y hacia la parte posterior lo que se ve es el forceps mayor también. Entonces, en realidad, en una sola palabra, lo que está ahí es el cuerpo calloso y sus proyecciones. ¿Qué más? En la cara inferomedial se encuentra una protrusión inferior que recibe el nombre, ahí está remarcado en verde, el calca abis.
que es una protrusión interna que se encuentra en la cara inferomedial del asta occipital. ¿Qué más? Una eminencia ahí que también la está mostrando, la eminencia colateral. Fíjense, detalles anatómicos que no tienen importancia funcional porque no influyen en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y aquí la contraparte de lo que habíamos visto en el polo frontal, del asta frontal, que es, nos muestra ya el extremo posterior del asta occipital y el límite que tiene con el polo occipital, en una distancia más pequeña de 2 a 2.5 centímetros. Luego encontramos el asta temporal, que está ahí en morado y que, como ustedes lo ven, se dirige hacia el lóbulo temporal. ¿Por qué reciben ese nombre de las astas? Porque hacia ahí, en el espesor de esos hemisferios, es donde se van a encontrar estas formaciones ventriculares. Igual se puede, fíjense, sigue la misma relación. Superiormente se va a relacionar con el caudal. Se va a relacionar el lóbulo temporal con el tapetum, todavía va a alcanzar las partes de la finalización del cuerpo calloso, va a formar el tapetum y el tapetum está entrando hasta el lóbulo temporal. Este corte lo hemos visto cuando estudiábamos al hipocampo y estamos demostrando de que este ventrículo en esta asta va a relacionarse también con las fibras del hipocampo. Estamos viendo al ventrículo lateral y estamos viendo la cara medial. O sea, lo que estamos viendo aquí adelante, no nos confundamos, este no es tercer ventrículo, por si acaso, no es más que el asta temporal. El corte, como es grande, está mostrando el lóbulo temporal cortado y está mostrando la proyección del ventrículo lateral hacia la parte anterior en dirección al polo temporal. ¿Y qué está mostrando ahí? Plexo coroideo. Nos adelantemos un poco, aunque más atrás están los conceptos, y el decir de que todas estas formaciones donde se encuentra el sistema ventricular no solamente va a poner en circulación al líquido cefalorraquídeo, también va a producir el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en la estructura, no todos los ventrículos son sitio de producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos, ¿dónde hay? ¿En qué parte? Va a haber, sencillo, va a haber donde hay tela coroidea. ¿Dónde hay tela coroidea? Donde hay prolongaciones, donde hay pliegues de la pía madre, en las formaciones piales. Ustedes se acuerdan en las meninges, hay una dura madre, hay un aracnoides y hay una pía madre. La pía madre es la base de producción del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es la tela coroidea? Un repliegue de esa pía madre. Es como una tela. Entonces, así, cuando se encuentre tela coroidea, sobre esa tela coroidea se van a asentar las estructuras, los plexos coroideos que van a permitir la producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué necesito encontrar para saber dónde se produce líquido cefalorraquídeo? Primero tengo que ver que haya tela coroidea. Aquí hay un repliegue de la pía madre. Aquí hay otro repliegue de la pía madre. Esta tela coroidea, sobre esa tela coroidea, los plexos coroideos van a producir el líquido cefalorraquídeo. En los lugares donde no hay tela coroidea, tampoco hay producción del líquido cefalorraquídeo. Eso que quede claro. ¿Qué más? Y bueno, nos está mostrando la proyección inferior del lóbulo del asta temporal, la vista de su cara medial y sus conexiones con el hipocampo. Tiene tela coroidea, tiene plexos coroideos, por lo tanto es un
punto de producción de líquido cefalorraquídeo. Ahora sí ya me perdí. Bueno, no hemos avanzado mucho ahora rápidamente. Sigamos, esto ya lo hemos visto. Esto también. Ventrículos laterales. Hemos pasado rápido. Hasta aquí estábamos. Entonces, sí, su conexión con el hipocampo, cara inferior, y señalando la importancia de los plexos coroides. Entonces, en todo sistema ventricular, en cualquiera de los ventrículos, para ver qué parte produce líquido cefalorraquídeo, primero tengo que asegurarme que haya tela coroidea. Si hay tela coroidea, sobre la tela coroidea están los plexos. Y en las imágenes, y en las ilustraciones, y en las fotografías, esos plexos coroideos, esa tela coroidea, se la puede encontrar. ¿Qué más? De la vascularización, ¿no? De la vascularización de los plexos coroideos en estos ventrículos. Dice que viene de la arteria coroidea anterior, que es rama de la carótida interna, y la arteria coroidea posterior, que es rama de la cerebral posterior, que es rama del sistema de la vertebral. Eso también ya lo vimos. Entonces, acuérdense sobre todo de los ventrículos laterales. Por eso hemos hecho este tema. Si era solo describir el tercer ventrículo, a lo mejor ni lo hacíamos. El cuarto ya lo hemos visto. Entonces vamos, ¿qué es el tercer ventrículo? Ventrículos laterales, fíjense, tela coroidea y una formación central aquí. Este es el tercer ventrículo. Es una cavidad en forma de hendídula situada entre los tálamos y en el espesor del diencéfalo. Este es único, es central, es línea media y es inferior a los ventrículos laterales. Se comunica con los ventrículos laterales a través de los agujeros interventriculares de Monro, ¿no? Eso lo va a hacer por delante, pero por atrás se va a comunicar con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral. Ese acueducto que lo hemos visto llegar, que hemos dicho que es estrecho, que hemos dicho que es causa de hidrocefalia y que termina en el mesencéfalo, comunicando con el tercer ventrículo. Ahora sí se va a poder entender. Dice, los plexos coroideos están situados por encima del techo del ventrículo. Eso quiere decir que hacia la parte superior, en el caso del tercer ventrículo, voy a encontrar la tela coroidea y los plexos coroideos. ¿Qué más? En los rebordes también voy a encontrar los plexos coroideos a esta altura. Ahí estamos viendo una representación mejor que nos está mostrando el techo del tercer ventrículo y su conexión con los ventrículos laterales. Esta es una imagen tomográfica que muestra los ventrículos laterales, el septum lucidum y su comunicación con el tercer ventrículo. Disculpen la calidad, esto no lo hemos actualizado. El próximo año si así deciden acompañar. ¿Qué más? El acueducto cerebral. Estamos viendo los ventrículos laterales, estamos viendo el tercer ventrículo aquí y estamos viendo el acueducto cerebral aquí. Yo lo he rellenado para que se note el espesor de ese conducto, que como hemos dicho varias veces es bastante angosto. Por eso se forma la hidrocefalia. ¿Qué más? El acueducto cerebral ya tiene localización mesencefálica. Acuérdense, en los cortes del mesencéfalo lo ubicábamos al acueducto cerebral. Como dice ahí, es la parte más estrecha del sistema ventricular y en este punto se origina generalmente, no en todos los casos, pero ahí esta es una de las razones para la hidrocefalia del lactante, que se demuestra la cabeza grande, ¿no? Por una disminución todavía aún mayor en la luz de eso. Finalmente, esta es una animación, debería correr esta flecha. Lo que nos está mostrando es lo que ya hemos visto: mesencéfalo, protuberancia, bulbo y protuberancia nos muestran delante
del cerebelo al cuarto ventrículo, ¿no? En realidad solamente estamos haciendo ese comentario, estamos hablando de que esto también influye en la anatomía del cerebelo, que hay un velo medular superior, hay un velo medular inferior, algo que nosotros ya hemos hablado. Hay 3 agujeros que se van a comunicar, eso tal vez nos falte. Hay 3 agujeros que se van a comunicar con el conducto central en la médula espinal. Uno que va a venir anterior por la línea media, que es el agujero de Magendie, y 2, porque el cuarto ventrículo tiene forma de rombo, uno va a venir en la parte central, el agujero de Magendie, y 2 van a venir laterales, que son los agujeros de Juska, ¿sí? Entonces, eso también forma parte de las preguntas. Ahí estamos viendo al agujero de Magendie, que es el que va a tributar al conducto central, al conducto del epéndimo, y hacia los lados, los 2 forámenes de Juska. Bueno, ahí estamos viendo a los plexos coroideos. He tratado de sacar una foto, esto está en el libro de fisiología de Husay, no ha salido también, pero si ustedes acceden a esa figura, es para mostrar ahí sobre la tela coroidea la localización ahí en rojo de los plexos coroideos. Y aquí está señalando lo que dije, ¿no? El plexo coroideo no es más que el borde lateral de la tela coroidea, que no es más que un repliegue de las 2 capas de pía madre. Es una pía madre que se ha plegado, eso es básicamente la tela coroidea. Estamos viendo una vista lateral de todo el sistema ventricular. Ahí estamos viendo los ventrículos laterales, debajo el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Ahí estamos mostrando los plexos coroideos y su localización en los ventrículos laterales. Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto la anatomía de los ventrículos, hemos visto los forámenes por los que se comunican y además hemos visto el sitio donde se produce vía madre de la coroidea, plexos coroideos. Lo que nos falta es ver dónde se absorbe, porque este líquido va a comenzar a circular. Entonces, la pregunta es ¿dónde se absorbe? ¿Dónde? Porque si no, aumentaría y aumentaría. Entonces, la absorción del líquido cefalorraquídeo se lleva a cabo gracias a las vellosidades aracnoideas. Por lo tanto, esto también ya lo hemos visto, esto es un recuerdo que hemos dicho. Hay vellosidades aracnoideas que se proyectan en los senos venosos durales. Senos venosos de la dura madre. Nosotros ya hemos visto los senos venosos de la dura madre cuando veíamos el interior del encéfalo. Habíamos visto al seno sagital, al seno longitudinal superior, al seno longitudinal inferior, a los senos laterales. O sea, esto no es nuevo. A eso se refiere además cuando dice senos venosos durales. A ver, ¿dónde se absorbe? Digamos que tenemos esa pregunta. Indique usted qué sería la pregunta fisiológica de la anatomía. Indique usted el lugar donde se produce el líquido cefalorraquídeo, por donde circula, ¿sí? Y por donde se absorbe desde los ventrículos laterales hasta el conducto central. Y si queremos matarles, apóyese en un esquema, como un desastre el esquema, ¿no? Y con eso ya 0 seguro. Entonces, ventrículos laterales, acuérdense, están ¿dónde están? La tela coroidea está en la base del asta frontal y el cuerpo principal, ahí en la parte principal, y está en el polo, en el asta temporal. Ahí es donde hay tela coroidea. Ahora, ¿dónde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo? Fíjense, esto no ayuda mucho. Dice, en los senos venosos durales. Si ustedes quieren, pueden ponerlo así, en los senos venosos durales. Pero hay un lugar donde se produce especialmente. ¿Dónde es? Es en el seno sagital superior. Por eso estoy mostrando esta figura. El seno sagital superior tiene formaciones llamadas vellosidades aracnoideas. ¿Qué son? Son proyecciones de las aracnoides que aparecen a ambos lados
del seno sagital superior, ¿sí? Y ahí forman, hemos dicho, infiltrados que algunas veces se calcifican y complican un poco el diagnóstico cuando uno mira una tomografía. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Son vellosidades que se agrupan formando levantamientos que se conocen con el nombre de granulaciones aracnoideas, ¿sí? Dice ahí, cada vellosidad no es más que espacio subaracnoideo que ha perforado la dura madre. ¿A qué espacio pertenece? A la aracnoides. ¿Dónde se encuentra? En la dura madre. ¿Qué hace ahí? Está ayudando a absorber el líquido cefalorraquídeo. Y ahí dice que cuando la presión del líquido cefalorraquídeo va aumentando y es mayor en los senos venosos, entonces ese excedente en el líquido va a las granulaciones aracnoideas y se reabsorbe hacia el seno sagital. Y si absorbe hacia el seno sagital, ¿a dónde va ese líquido? A formar parte de la circulación venosa. Por eso a nosotros no nos aumenta el tamaño de la cabeza. Ahí está otra vez las granulaciones aracnoideas. Esta imagen ya la conocen. Ahí están las granulaciones alrededor del seno sagital superior. Granulaciones aracnoideas, ahí mostrando su confluencia y aquí viendo cómo perforan a la dura madre. Granulaciones aracnoideas. Senos venosos, a ellos se hace referencia. En teoría, cualquier seno venoso tiene vellosidades aracnoideas que pueden reabsorber. La más frecuente es esta, el seno sagital superior, y la siguiente en el seno sagital inferior, en esas. Y bueno, esto es solamente para mostrar que hay más senos venosos todavía. Entonces, esta parte que ya no la voy a mencionar por razón de tiempo, está en una pantalla, ya dije que me está jugando una mala pasada la tarde, dice que está desactualizado. Y esto es una animación, me muestra estos puntitos siguiendo ese orden. Y en la descripción dice el sentido de circulación del líquido cefalorraquídeo. Como eso igual lo van a leer para el examen, lo salto rápidamente. Y esta otra imagen nos muestra más o menos lo mismo. Circulación del líquido cefalorraquídeo, fíjense, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, forámenes de Magendie y de Yuska, conducto central, ¿sí? Y eso es lo que nos está mostrando. ¿Qué más? Aquí está lo que les decía, ¿no? En el asta temporal y en el cuerpo principal, cerca del asta anterior, se encuentra la tela. Este es el sitio principal, tela coroidea de los ventrículos laterales, donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde más líquido cefalorraquídeo se va a producir. Y ese es el lugar por donde puede aumentar la presión. Entonces, cuando hay hidrocefalia, lo que nos está mostrando la otra figura es una solución que han tenido los neurocirujanos para combatir la hidrocefalia, ha consistido en colocar una válvula. Esa válvula la colocan básicamente en los ventrículos laterales, donde está la tela coroidea, y desde ahí esa válvula se va hacia el peritoneo, hace una derivación al peritoneo. El peritoneo es una hoja grande que absorbe, lo que mejor hace es absorber el líquido. Entonces, si hace esa derivación con éxito, se evita de que el acueducto central tenga problemas, el volumen de la cabeza siga creciendo y la derivación permite a estos niños volver a situaciones normales. ¿Qué más hago? Pongo ahí las funciones del líquido cefalorraquídeo. No las voy a preguntar, es bueno que lo sepan. Eso es un punteo del USAID, lo dejo ahí. Y esto era un tema, les decía, de vinculación clínica, que nos dice cómo obtener el líquido cefalorraquídeo, ¿no?
El líquido cefalorraquídeo, para poder obtenerse, se puede hacer con una persona recostada o se puede hacer con una persona sentada ahí sobre una camilla. Nos está diciendo las referencias son entre L2 y L4. Nos está diciendo L2 tiene el borde, el ángulo más inferior de la 12 costilla, y L4 las espinas ilíacas anterosuperiores. En esa zona es seguro hacer la punción. ¿Por qué? Porque ya no hay médula espinal, ¿sí? Y lo que sí hay es la presencia de todas las formaciones durales, la dura madre, la aracnoides, la pía madre. ¿A qué espacio vamos a llegar? Al espacio subaracnoideo, para obtener líquido cefalorraquídeo. Yo espero que esto hayan visto en la práctica, víncula científica. Ahí dice cómo se hace el procedimiento. Se tiene que introducir un trocar, se observan todas las condiciones de una cirugía, porque imagínense meter bacterias al líquido cefalorraquídeo nos da una meningitis y una encefalitis fulminante, lo que termina con la vida de las personas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Introducir el trocar, que ahí el cirujano lo tiene en la mano. Esa es la otra posición, no hay mucho problema. Y ahí está ya con inserto el trocar. El trocar adentro tiene un mandril, ese mandril está tapando la luz, y cuando lo retire va a poder salir el líquido cefalorraquídeo. Mientras tanto, está ahí listo. Está mostrando ahí hasta dónde entra, ya hemos dicho, hasta el espacio subaracnoideo, y una vez que sale, entonces se comienza a recibir el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro, inodoro, transparente, cristal de roca, dice la gente, o sea, más claro que eso no hay. Pero, ¿en qué sirve? Ayuda muchísimo al diagnóstico, especialmente en las hemorragias subaracnoideas. Les dejo el tema de vinculación. Un problema muy frecuente es no traumatismo, sino meningitis en los niños. Entonces, ese es el procedimiento, esa es la forma de tomar al niño para hacer el mismo procedimiento. Claro, esto es un trauma. Les paso también un tema de la hidrocefalia para ver lo que habíamos dicho, generalmente obstrucción del acueducto central. Ahí habla de los mecanismos y hemos hablado de las válvulas de derivación. Ahí están viendo una parte que dice normal hidrocefálico. Se darán cuenta, la diferencia es el acúmulo de líquidos cefalorraquídeos en estas dos formaciones grandes que son ¿qué? Los ventrículos laterales, ¿no? Ahí se puede observar que han aumentado de tamaño. Y si creen que es una invención, fíjense ahí, es el cráneo de un adulto. Ahí están los ventrículos laterales en la tomografía y comparen esos ventrículos laterales con estos ventrículos laterales. Y fin, ahí hemos terminado. Ahora viene el momento de la